Polvo y miseria, bienvenido hoy. Un tema que se divide en dos temas porque este tema es muy delicado para muchos. Delicado en sentido si un creyente no tiene el don, falta el espíritu. Es un detector que el espíritu no está con esta persona porque no pueden hablar del tema hoy en lenguas. Y la otra es un poco de la parte que vemos en este repaso de 1 Corintios 14, a donde tenemos un capítulo completo, a donde creo esas creencias en la importancia de hablar en lenguas está sacado. Otra vez hablamos, Elías, tú dijiste que en judaísmo realmente no hay nada de esto. Cuando vemos los evangelios, los cuatro, no vemos. La única cosa cerca a hablar en lenguas es la forma que yo he visto, de la forma que la gente está en un tipo de epilepsia y repitiendo que Yeshua sacó un demonio de estas personas. Mas aquí Pablo, otra vez, por revelación, quien escribió esas palabras que dicen que es Pablo, esta habla que al hablar en lengua edifica y llega profecía y edificar toda la iglesia o edificar uno mismo, que también es algo radical, porque quien edifica es nosotros, o maybe está pasando esta idea que el Espíritu en nosotros, por hablar en lenguas, nos haga ese trabajo de edificar. Sí, Ernie, sí, pues sí, tenemos de frente un capítulo muy controversial, peligroso, molesto en lo personal, 1 Corintios 14, donde se habla del hablar en lenguas y también se habla de profecía y de profetas, lo cual ya es lamentable porque está en conjunción con el versículo de Efesios 4:11, donde habla de que unos son profetas, otros son maestros, otros son evangelistas. Bueno, aquí el punto es que hay muchas iglesias, entre comillas. Y principal hay una denominación famosísimo por hablar en lenguas, que es el pentecostales. Sí, los pentecostales, sí, el movimiento pentecostal. Entonces, estas personas argumentan que aquella persona que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Eso es absurdo y ridículo, absolutamente ridículo, porque lo que importa es el arrepentimiento y la recepción del Espíritu Santo. En cuanto a quién edifica, pues sin duda el que edifica es Yeshua, nadie más. Entonces, hay muchas personas que verdaderamente creen, lamentablemente creen, que porque manejan la glosolalia o las lenguas angelicales, según ellos, tienen el Espíritu Santo y son espirituales. Para mí no. Para mí ninguna persona, por el simple hecho de hablar en lenguas, tiene el Espíritu Santo. De hecho, conozco gente que habla en lenguas y son satánicos y satanistas. Entonces, el capítulo en sí es muy peligroso porque de alguna manera, aunque Pablo pone en primer lugar el amor y no el hablar en lenguas, pues le sigue dando cierta importancia al hecho de hablar en lenguas y llega a decir que las lenguas en un momento dado edifican, a menos que haya un intérprete, cosa que también es muy peligrosa. Entonces, O dos o tres y por turno, y es muy peligroso. Y te digo, molesto, porque en realidad esa no es la doctrina de Yeshua. La prueba es que Yeshua, directamente Jesús, nunca habló de estas cosas. No hay nada en los 4 evangelios acerca de esto. La primera vez que hablemos de hablar en lenguas es en Hechos 2, cuando el día de Pentecostés hablaron lenguas de fuego. Y por lo demás, esto de hablar en lenguas solo aparece en este capítulo y en el 13, a donde Pablo vuelve a decir que por encima de todo, 14. sí, pero también el 13 lo toca. 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. El glorioso capítulo 13, donde es perfecto, por encima de todo está el amor. Pero
el 14 es todo un capítulo consagrado a hablar de lo de lenguas angelicales, y es de ahí donde se agarran, y de Isaías 28. Ahora la pregunta es, ¿por qué, si aquí mismo dice que Dios no es un Dios de confusión sino de paz, por qué Dios hablaría en lenguas? ¿Para qué nos va a dar un mensaje en lenguas angelicales? Bueno, aquí dice que una es para edificación a sí mismo, el Espíritu edificando la persona que habla, y dos, que llega a profecía, y profecía puede edificar la iglesia, y yo entendí que quien edifica la iglesia es Dios mismo. Sí, claro. Más dicen que ese es el Espíritu de Dios edificando a través de un creyente que está hablando. Entonces otra vez está la extensión de la iglesia, las personas creyentes haciendo la obra de Yeshua en la tierra. Ernie, voy a decir algo radical, pero yo tengo mis dudas acerca de este capítulo, y no se trata de una inserción, de un añadido, porque ha creado mucha confusión, y Dios no es Dios de confusión. O sea, sabemos perfectamente que lo que importa es tener la revelación, y si nos ponemos a leer la Biblia literalmente, pues estamos perdidos. Y si estamos leyendo la Biblia únicamente de manera simbólica, pues también estamos perdidos. Perdido en un sentido, en otro bien encontrado en la mayoría que ha llegado a ser cristianismo, con todos sus formatos. Mira, nada más por citar el versículo 1 del 14, seguid el amor, correcto, el amor, vivir en amor de perdón, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto ya de entrada es peligroso, porque la palabra aquí está mal puesta, más bien sería predicar, porque aquellos que predican necesariamente hablan de la profecía, pues hablar, la predicación, la palabra de Dios incluye hablar de las profecías, pero más importante que hablar de las profecías de Dios es hablar del arrepentimiento, del amor de Dios, del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que este capítulo 14 a mí me parece muy peligroso, y la prueba es estos grupos pentecostales, carismáticos, bla, 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 que la verdad dan pena, o sea, dan pena, francamente. O sea, ¿qué persona va a creer si entra a una iglesia y están todos como loquitos, en trances epilépticos o en supuestos trances místicos, hablando cosas que nadie entiende? La doctrina de Yeshua es muy sencilla. ¿Por qué necesitamos que nos hablen lenguas? ¿Cómo para qué? Normalmente las personas que hablan en lenguas, glosolalia, están hinchadas de soberbia y de orgullo. Yo las conozco. Entonces, pues, hay un solo lenguaje, el lenguaje del amor. Ahora, que si quieren hablar en lenguas e impresionar, pues a mí no me impresionan. Pero lamentablemente muchos sí se dejan influenciar e impresionar por ese tipo de cosas. Sí, otra es, vemos unos que tienen más que otros. Y al final Yeshua dice, el último es el primero. Y Él nos enseñó cómo hablar con el Padre. Con Él. Y lo del intérprete está terrible. O sea, ¿qué garantía tenemos de que un fulano ahí se levante y diga, tengo la interpretación? Más confusión. Me quedo con 1 Corintios 13. Lo que importa es vivir en el amor de Dios. Ese 14, para mí, y menos, mira, en este 14, por ejemplo, está esta expresión de Pablo muy famosa. Dice en el versículo 32, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Perdóname, yo no estoy de acuerdo en esto, y me vale si lo dijo Pablo, porque yo no sigo a Pablo, yo sigo a Yeshua. Punto. Yo no veo a Yeshua diciendo... Yo no veo a Yeshua diciendo, las mujeres que se callen, las mujeres atrás. Ese es Pablo, el judío, que todavía hablaba así, si es que esto lo escribió Pablo. Porque Pablo es un trademark, como Yeshua, es una marca registrada. Si yo escribo un libro ahorita y le firmo Pablo, seguro habrá gente que lo va a creer. Pero para mí, no. Y es más, yo escucho a alguien hablar en lenguas y se me saltan todas las alarmas. O sea, bueno, y conozco otros, o sea, hablan en lenguas, pero no tienen amor. Y es lo que a fin de cuentas trata de decir Pablo. Para mí el capítulo 14 está cargado de ironía.
Ahora, esto no existe en el judaísmo, nunca ha existido. Ahora, podrán decir, no, Saúl profetizó. Sí, Saúl profetizó perfectamente, pero ahorita no estamos en los tiempos de Saúl. Estamos en los tiempos en donde Yeshua ya llevó a cabo la obra de salvación y punto. Entonces, pues, deja de confiar en tu hablar en lenguas, porque lo que importa es vivir en amor, en juicio contra el pecado. Holy miseria.